Es un circuito en el que vamos a abordar unas temáticas muy sencillas, al mismo tiempo muy profundas, que nos van a permitir avanzar paso a paso en los ejercicios que se están trabajando junto a la información teórica y llevada a la práctica en cada caso. Hablaremos del árbol afectivo tan importante para construir una vida emocionalmente sana. Hablaremos de la ventana de Johari, hablaremos de las teorías de Joel Espejo, de la pecera de Eva, hablaremos, por supuesto, del análisis transaccional, de la corteza de la identidad. En fin, una serie de conceptos básicos para poder manejarnos en el por qué tenemos miedo o de qué manera tenemos miedo, quiénes somos y qué esperamos de este tipo de ayudas aplicado a nuestra situación personal. Así que a medida que avancemos en los ejercicios, avanzaremos en las clases. Esta es una introducción para lo que vamos a ir viendo juntos. Bien, bienvenidos al abordaje terapéutico de este árbol afectivo, este árbol emocional, que es la explicación a muchos de nuestros problemas. Estudiaremos o abordaremos aquellas situaciones que ya hemos respondido en nuestros primeros inicios, en nuestros primeros test, en nuestros primeros ejercicios, en nuestras primeras respuestas, y entonces lo haremos desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico. La clave va a estar en que esta información se convierta en formación, es decir, esos datos que yo compartiré se conviertan en datos válidos para la vida, válidos para la situación que enfrento. Por ejemplo, el árbol afectivo, ¿cómo se construye? ¿Qué es el tronco? ¿Qué son la raíz? ¿Qué son las hojas? ¿Qué son las flores? ¿Qué son los frutos? Todo esto lo vamos a ver porque construir un árbol sobre las emociones, el desenlace seguro es el fracaso. Hablaremos de la ventana de Johari, las siglas de dos psicólogos que nos enseñan cómo nuestra vida en las zonas oculta, zona de libre relación, zona ciega y zona desconocida se mueve. Nos manejamos en esa ventana. Y, lógicamente, tanto en adicciones como en problemas de comportamiento adictivo, esas ventanas están desequilibradas. Hablaremos también de la teoría de Joel Espejo, la pecera de Eva. Todo esto lo vamos a ir viendo en clases teóricas que luego consisten en aplicarlas en casos reales, registrando los casos reales, que son los que vivimos cada día aplicado, y vamos a detectar en el esquema del psiquismo dónde está nuestra verdadera causa del problema. No nuestra consecuencia, es no puedo parar de beber o no hago cosas que no quiero. Bueno, ¿dónde está la causa real de nuestros problemas? Esto lo vamos a ver en este cuadro, en estas clases que luego consisten, repito, en aplicarlas a nuestra vida. Bienvenidos, pues, a nuestro curso sobre cómo manejar la adicción. Bueno, bienvenidos. Vamos ya a comenzar con nuestra primera exposición o clase o encuentro sobre el árbol afectivo y sobre los ejercicios que hay que ir desarrollando. En esta primera parte vemos cómo las relaciones afectivas, ¿vale?, y la ética situacional, pero sobre todo nos vamos a centrar en las relaciones afectivas, ¿vale?, el acercamiento bíblico dentro de la psicología social. Sobre todo ver en Jesús su propia ética de situación, es decir, comprende nuestra situación y sus implicaciones morales, ¿de acuerdo? Y sus implicaciones morales. Si vemos, por ejemplo, aquí vamos a ver sobre todo la identidad y este tipo de conceptos, ¿vale? La psicología social dentro de lo que es mi identidad, donde estamos descubriendo quién soy en realidad. Por eso hacíamos las preguntas: ¿quién soy? ¿A qué le tengo miedo? ¿Y qué espero? Entonces, esta pregunta es importante. ¿Quién soy en realidad? No quién creo que soy. Para eso lo vamos a ver a través del árbol afectivo, la ventana de Johari, el análisis transaccional, el esquema del psiquismo, ¿de acuerdo? Y la pirámide de Maslow. Son conceptos muy sencillos a través de lo que vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos. Si vemos, por ejemplo, la pirámide de Maslow, comprendemos claramente que hay una serie de necesidades fisiológicas. Vamos a ver. Dentro de estas ideas: consumismo, materialismo, competitividad hacia el éxito, búsqueda de sensaciones, hipervalorización de las sensaciones. Esto es un poco lo que nos mueve, el entorno en el que nos movemos socialmente hoy. Entonces,
las necesidades fisiológicas de siempre, respirar, alimentarse, comer, descansar, sexo, etcétera. Un momentito. Entonces, continuamos entonces, ese mundo de hoy, esas necesidades de hoy, estamos aquí en fisiología, la necesidad de respirar, de alimentarse, de tener descanso, de tener incluso la necesidad sexual, la homeostasis. Es decir, aquí es una necesidad básica, sin esto moriríamos. O pasaríamos hambre, etcétera. Es decir, es una necesidad objetiva y real. Si subimos la pirámide a mayor ascenso, mayor dificultad, pero también sumamente importante, la necesidad de seguridad física, de empleo, de los recursos, la moral, la familiar, la salud. Es decir, cuando no tenemos este tipo de seguridad en esta pirámide, sufrimos, y más con el modelo, como veis, modelo actual, modelo social, consumismo, materialismo, competitividad, búsqueda de sensaciones, hipervalorización de esas sensaciones. Hoy en día esto es lo que importa, ¿no? Sentirse bien a toda costa. La necesidad de afiliación, vemos aquí, donde está la necesidad de amistad, de afecto, la intimidad sexual. ¿Cómo está tu pirámide, no? ¿Cómo se ha satisfecho tus necesidades? El reconocimiento, subimos en línea verde, la confianza, el respeto, el éxito, ¿vale? Esto es fundamental. Sin esto quedamos afectados. Y por último, la autorrealización, ¿no? Finalmente el modelo azul, que necesitamos sentirnos autorrealizados finalmente. Entonces, claro, la pirámide de Maslow, a la hora de definir quién soy, a qué le tengo miedo y qué espero, como hemos hecho en los ejercicios iniciales, pues vemos que nos falta a lo mejor reconocimiento, o estamos afectados en esa pirámide porque nos ha fallado la amistad, nos ha fallado nuestra pareja, etcétera. Esto es importante considerarlo. Si bajamos a la ventana de Johari, vamos a ver si puedo resaltarla. La ventana de Johari son las siglas, que es la ventana de las siglas de dos psicólogos, ¿no? Modelo útil para analizar las relaciones entre las personas. Es un poco la investigación que hacen Joseph Laft y Harry Ingham, ¿vale? Que son las siglas Johari, las primeras letras de sus nombres. Bueno, la ventana de Johari sostiene que tenemos una parte pública, es decir, una zona de libre relación donde interactuamos todos, sobre todo ahora en la red virtual también ocurre, interactuamos, pero no es una zona de gran intercambio emocional profundo, sino que más bien pues son zonas de libre relación, ¿de acuerdo? La parte ciega, digamos que es una parte en la que yo no veo, no soy capaz de ver lo que los demás ven. Por ejemplo, en el alcoholismo vemos que la persona no acepta esta situación fácilmente de lo que le está ocurriendo, pero los demás sí la ven muy clara. O en el amor, ¿no? Estás ciego y vas a estrellarte con esa persona, ¿no? Todos lo ven menos la persona en sí. O a la inversa, la parte secreta. No conocemos lo que la persona nos oculta, ¿no? Podemos hacer los test y puedes ocultarme información. Hay cosas que no conozco de ti, que solo las has guardado para ti, que nadie conoce excepto tú. Es justo la parte de la ventana diferente, contraria a la parte ciega. Y por último, esa parte desconocida, donde ni ellos, ni yo, ni nadie, ni tú mismo podemos saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar con nuestra vida, vamos a salir adelante, seguro que sí, pero no lo sabemos. Ahí lo tenéis un poco desglosado, ¿no? Conocido por mí, zona abierta, o desconocido por mí, la zona ciega y la zona desconocida. Esto es lo que yo no conozco. O me cuesta trabajo percibirlo, sobre todo la de zona desconocida. La que sí conozco, la zona abierta y la zona secreta u oculta, es porque yo lo oculto y yo decido cómo me relaciono con los demás, cuánto abro esa ventana al otro. Una pues comunicación meramente asertiva y sensorial, punto, ¿no? Sin grandes emociones. Bueno, en la ventana de Johari lo importante, ¿qué es? Pues que la exposición ante los demás, el riesgo que corremos en las habilidades sociales,
lo que conocemos de nosotros mismos y lo que los demás conocen de mí, nos va a formar, nos va a ayudar en la identidad. Por eso es tan importante esa pregunta, ¿quién soy? La zona ciega, los demás ven en nosotros lo que nosotros no vemos, la zona oculta lo que conozco de mí, pero los demás ignoran, porque yo quiero que lo ignoren o porque lo ignoran. Y esa zona desconocida también sumamente importante, lo que todos ignoran y nosotros también, porque no sabemos qué va a ocurrir. Esto, ¿de qué manera va a influir esta ventana en nuestra vida? Bueno, pues si observáis, la zona oculta, si es muy grande, es donde tenemos la intimidad, la inseguridad, la culpabilidad, la vergüenza, porque ocultamos esto, ¿vale? Porque no nos gusta. Entonces, todas las ventanas tienen su propio proceso o su propia anchura, la dimensión. Entonces, no existe una ventana donde no exista ninguna de estas zonas en algo. Pero si es muy grande, si oculto mucho, pues voy a tener ansiedad, voy a tener miedo. La zona ciega es justo en lo que influye en las deficiencias del autoconcepto, que ya veremos lo que es, de lo que yo pienso que soy, de las experiencias previas y las compensaciones ante carencias. ¿Por qué? Porque lógicamente no puede ser, si los demás están percibiendo algo objetivo que yo no veo, pues lógicamente esto va a afectar a mí, a quién soy, a mi autoconcepto. O sea, estamos viendo que te estás equivocando, que no son así. O sea, tienes un problema de adicción, por ejemplo, pero tú no lo reconoces. Estás ciego. Los beneficios, si estas ventanas las manejamos bien, las podemos conocer sobre todo, pues nos va a ayudar a comprendernos más como ser humano, como seres humanos y sobre todo como somos nosotros en persona, ¿no? La amistad simétrica es un medio necesario para poderse ayudar en el área ciega del otro. Por eso en esa zona de libre relación yo no la abro mucho, porque si no luego voy a ser afectado, o la manejo bien sin intercambiar una información demasiado íntima. Y bueno, solo podemos ayudar mucho en la zona desconocida si tenemos fe. ¿Por qué? Porque ese Dios nos ha prometido un futuro, nos ha prometido un lugar donde no podemos ir, que está preparándose para nosotros, nos ha hecho una serie de promesas en las que si confiamos, pues esa zona desconocida nos va a ayudar mucho. ¿Ves? Aquí está un poco un dibujo. Yo puedo verte, tú, los otros y las 4 zonas, ¿sí? Fundamental para nuestro desarrollo. ¿Veis en la parte derecha? Por herencia genética generamos el cuerpo físico. ¿Y cómo se forma nuestro sistema nervioso, el sistema endocrino y los temperamentos? Esos sanguíneos, coléricos, melancólicos, flemáticos, las emociones y los sentimientos. Esto junto al ambiente y la actitud personal positiva, actitud personal de superación, actitud personal de trabajo, esto hace que se forme un carácter esforzado y que finalmente dé lugar a la personalidad. Esto sobre todo lo vemos en el esquema del psiquismo, ¿vale? El esquema del psiquismo, que está aquí, es cómo funcionamos psicológicamente. Y esto es muy importante en los ejercicios que se van a ir realizando, que los podamos... Bien, es sumamente importante porque en este esquema todo se va a desarrollar a una velocidad incalculable de vértigo, porque el ordenador, el procesador, el cerebro procesa todo esto a una velocidad de vértigo. Pero si somos capaces de detenernos dónde está nuestro miedo, nuestro problema, nuestra ansiedad, nuestra llamada de atención, nuestra recaída, pues ahí lo vamos a ver. Entonces, en ese esquema empezamos aquí arriba en los sentidos, ¿veis? En los sentidos. Vamos a ver si puedo... Entonces, en ese esquema que vamos a ver ahora, vamos a ver si puedo dibujar. ¿Veis? Aquí tenemos los sentidos, ¿sí? Aquí las sensaciones. Entonces los sentidos, ojo, vista, tacto, pues a través de los sentidos penetran los estímulos directos o indirectos. Esto nos provocan sensaciones.
Cuando nosotros vemos la cerveza, solamente verla ya entra por la vista, por el oído también, porque el abrir la cerveza, por el tacto al tocarla, esto produce una sensación. Y esto llega a la percepción. Nosotros percibimos, donde interviene la memoria y el pensamiento. En la memoria está el hipocampo. Recordamos las veces que no recordamos solamente que no puedo parar de beber, o de la actividad que sea, sino la parte de gratificación positiva, ¿no? Con el pensamiento y la memoria. Esto da lugar a las emociones. Cuidado, que las emociones y los sentimientos no son lo mismo. Da lugar a la emoción, que es muy fuerte, muy intensa, pero que es como la hoja de un árbol, desaparecerá pronto, para dar lugar al sentimiento, que es parecido, pero está un poquito más estructurado, ¿vale? Ahí van a entrar las actitudes y las motivaciones. Si yo quiero salir adelante, si no quiero, si me cuesta mucho tener motivaciones en la vida, esto va a llevarnos a la conducta, es decir, la unión entre quiero cambiar algo, pero el pensamiento está unido o directamente relacionado al sentimiento y el sentimiento directamente relacionado con la conducta. Entonces, en este esquema del psiquismo, yo necesito ver esta cuerda, ¿dónde está el problema? Yo quiero cambiar una conducta, pues la voy a cambiar y punto. No, vamos a buscar qué la está provocando o cómo podemos cambiar la motivación, cómo podemos cambiar el pensamiento. Estas conductas que se desarrollan en palabras o en hechos, actuaciones, dan lugar a los hábitos. Si la hago en 21 días, por ejemplo, decido ducharme cada día por la mañana y cuando lo hacía por la tarde, en 21 días acabaré duchándome por la mañana. ¿Sí? Esta estructura al final va a determinar el carácter, como hemos visto, y ese carácter nos va a llevar a la personalidad. Todo esto, fijaos, de un sencillo estímulo se ha producido todo esto a una velocidad de vértigo. ¿Sí? A una velocidad de vértigo, por eso es tan importante, ¿vale? Por eso es tan importante, ¿sí? A una velocidad de vértigo, ¿vale? Bien, aquí lo tenemos. Este es el árbol afectivo y aquí tenemos cómo el árbol afectivo tiene sus raíces, el tronco, la fuerza del pensamiento, la fuerza de la razón y de la fe. No hay que abandonar la fe, no hay que irse a un extremismo objetivo, porque entonces no damos paso al Espíritu Santo, que obra milagros. Esperad un momento. Bien, entonces en las raíces estará la fuerza, sobre todo, del tronco. Las hojas, ¿recordáis? Las flores y frutos, el tronco y la rama. Las hojas son esas emociones y las flores y frutos son esos sentimientos. Cuidado, porque las hojas son muchas y dan sentido al árbol, es muy bonito, pero si construyo, ¿veis? Desde las emociones, el desenlace es que el árbol va a morir o que se lo va a llevar el viento. ¿Qué hemos aprendido entonces de ese árbol emocional? ¿Qué hemos aprendido de este árbol emocional, ¿no? Pues que realmente hay que construir nuestra vida, nuestra superación, nuestro esfuerzo, lo que nos pasa, quién soy, a qué le tengo miedo, qué espero de la vida, hay que analizarlo desde la raíz, ¿vale? Mirad. Tenemos que discriminar entre sentimientos y emociones, es decir, separar, distinguir. Esto normalmente no se hace. Parecen sinónimos, hablamos de emociones como de sentimientos y de sentimientos como de emociones, pero no es lo mismo. Por ejemplo, si tengo un deseo intenso por beber cerveza, o por consumir, o por jugar, o por chatear, es una emoción muy intensa, pero no necesariamente un sentimiento, ¿vale? No podemos construir ¿desde dónde? Desde las emociones. Esto es fundamental. El desenlace es que nuestro árbol va a morir. Tendemos a construir sobre emociones. Si no estoy emocionado en la vida, y es sumamente importante la emoción, el aprendizaje emocional, pero la base no está en las emociones. ¿Nuestras raíces dónde van a estar? Nuestras raíces deben estar en Cristo. El pensamiento es Cristo. Cristo y solo Cristo. ¿Por qué? Porque Él va a dar sentido a nuestra vida. No la emoción en una iglesia, tanto en positivo como en negativo, cuando me han aceptado
o cuando me han rechazado, cuando me han hecho daño, o cuando no. Da igual. Porque nuestra raíz está en Cristo. ¿Las emociones pueden estabilizarse si nos vemos en Jesús? Claro. ¿Cómo Él controló la situación emocional en momentos de su vida? ¿Pensando en qué? En su árbol, en su tronco, en su Padre, que era la raíz de su vida. Y nosotros, el deseo por ayudarnos. Entonces seremos personas que se ofrecen a los demás porque estamos afianzados en la roca que es Cristo el Señor. La gratitud y la alabanza es, fijaos la importancia que tiene esto como medio para que las emociones negativas terminen y encontrarnos con sentimientos verdaderos. La emoción puede ser muy positiva, en el sentido de poderosa, y el sentimiento negativo, en el sentido de que, bueno, no quiero ese camino, eso va a provocar una sensación, un sentimiento negativo, pero que al final va a superar a la emoción. O a la inversa, una emoción negativa que se convierte en un sentimiento positivo, ¿no? Pues el pastor me ha decepcionado, o la iglesia me ha decepcionado, pero tengo el sentimiento de que mi fe no está puesta en ningún líder, ¿no? Por ejemplo, esto también aplicado en el campo de las adicciones. Nos vamos al árbol transversal. El árbol transversal es muy importante, digamos, es cómo nos vamos a relacionar con estos conceptos con los demás. Entonces, en el árbol transversal tenemos, como ya hemos visto, ¿veis? El esquema de estímulo, sensación, pensamiento. Luego haremos ejercicios y examen de todo esto. Emociones y sentimientos, actitudes, conductas, hábitos, rasgos, carácter y personalidad. Esto lo tenemos que conocer en la práctica, pero vamos, al dedillo. ¿Por qué? Porque vamos a detectar ese estímulo y ya vamos a saber dónde está. Cuando no puedo parar cerveza, ¿qué está pasando? No puedo parar de tomar cerveza. Y aquí dentro de un tronco, por eso decimos el tronco, hemos cortado un árbol y tenemos como los círculos de un tronco. Y ahí tenemos, al nacer es una identidad primate, es una identidad primitiva. No sabemos quiénes somos, pero hemos venido al mundo. Ya tenemos una identidad. Mira qué niño tan bonito, mira qué niña tan bonita, una identidad primitiva. Después se va formando en el hogar una identidad base. En el hogar, en la sociedad, nos vamos encontrando con quién soy de verdad. Mamá, papá, ya estoy identificando, ya tengo una identidad base. Fundamental, el vínculo y el apego en estos momentos. Si no hay vínculo y apego es difícil. La identidad individual es la que ya me formo. Ya, bueno, ¿quién soy? En la adolescencia es un cambio de este tipo de identidades muy fácilmente. Es una neuroplasticidad muy alta y a veces en el mundo en el que vivimos estamos muy confundidos, ¿no? Toda esta identidad va a formar mi autoconcepto, quién soy, quién creo que soy y mi autoestima. Quién soy y si me quiero o no. Esto hará que si vivo en una pecera, no puedo nadar. Me resulta difícil cuando salga de esa pecera ponerme a nadar. Porque estoy acostumbrado a una indefensión aprendida. Es decir, dentro de esta pecera me he movido. Puede ser un matrimonio anterior, puede ser una adicción, puede ser una problemática. Cuando salgo de ahí lo consigo, romper ese cristal, no sé nadar. Bien, ¿sí? Continuamos entonces. La teoría del yo espejo. Todo esto están íntimamente vinculadas a la recuperación, ¿no? En adicciones. La teoría del yo espejo tiene que ver con ¿qué? Con que lo que los demás ven en mí, o yo creo que los demás están influenciando en quién soy. Quién soy depende de los demás. Si los demás me dicen que soy un inútil, seré un inútil, ¿no? Si los demás me dicen tengo éxito, tengo éxito. Esto es fundamental que lo veamos desde la regla de Dios. Y para eso vamos a ver un texto muy importante. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino
conforme a la regla de Dios. Conforme a la regla de Dios que nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Lo que hace Pablo aquí es un ejercicio impresionante sobre la verdadera teoría del yo espejo desde el punto de vista de Dios. Dios no me va a proporcionar una identidad falsa. Dios no me va a mentir. Dios no me va a decir todo está bien cuando está mal, o a la inversa, o no vas a conseguirlo nunca porque eres un fracasado, o como los mensajes de culpabilidad del pasado, o los mensajes a veces que la Iglesia ha condenado bastante ya. No, sino que en su justa medida va a decirme, realmente la regla de Dios va a ayudarme a saber quién soy. Si lo reflejo en los demás, si me miro mucho en los demás, puedo tener un problema. Así que finalmente, y vamos a terminar ya este esbozo sobre el árbol afectivo, nos vamos al libro de Génesis, capítulo 17, 3, el significado del rostro como identidad afectiva situacional. Vamos al libro de Génesis 17:3 y dice así la palabra del Señor para concluir y hacer una serie de ejercicios. Génesis 17, capítulo 3 dice: entonces Abraham, que no es Abraham, sino Abraham, ¿sí?, se postró sobre su rostro, sobre el suyo mismo, sobre su identidad, se postró sobre sí mismo, se postró sobre su autoconcepto, se postró sobre sus propias emociones. Y Dios habló con él. Y Dios habló con él diciendo: mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y ya no te llamarás Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. De padre enaltecido, que es el significado del nombre Abraham, a padre de multitudes, que es viendo. El autoconcepto, la identidad, el árbol afectivo de Abraham, el estímulo y el esquema del psiquismo, está hablando con Dios, en qué momento esto qué va a producir, la teoría del yo espejo sobre quién eres para mí y quién vas a ser, según la regla de Dios, y sobre todo esas zonas desconocidas, zonas ciegas, zonas ocultas. Abraham, aunque a Dios no se le puede ocultar nada, ni puede ser burlado, pero entre los seres humanos sí que Abraham puede ocultar su decepción enorme por no ser padre, por ser su esposa estéril o creer que lo eran y no conseguir esa promesa. Ocultaban cierto dolor, ¿no? Todos lo vamos a hacer en esas ventanas. Bien, el ejercicio es muy sencillo. Se trata de aplicar esto a nuestra vida, de aplicar estos conceptos a nuestra vida. Haremos aparte, como sabéis, el ejercicio escrito sobre estos conceptos muy básicos, pero ahora viene lo difícil. Es cómo los aplicamos a la vida práctica, cómo los llevamos al día a día. Y para eso hay que registrar los pensamientos, hacer una hoja de registros, que ya tenemos la plantilla, y a ver cómo se desarrolla el día. Y durante el día vamos a detectar dónde está el posible problema que hace que pues me encuentre mal conmigo mismo, o no sepa quién soy, o en fin, y cambie toda la evolución previa que hemos hecho de nuestra situación, que le tengo miedo, que espero, quién soy. Conócete a ti mismo, es una idea de futuro, pues te vas a conocer y va a cambiar todo. Y finalmente aplicarlo a nuestra vida, ¿de acuerdo? Así que Dios os bendiga. Continuaremos en la lección 2 o en los siguientes ejercicios. De momento tenemos esta idea del el rostro, postrarse sobre su rostro y la identidad según la regla de Dios.